Hola, buen día. Mi nombre es Marta Juliana Castillo Flores. El día de hoy les voy a presentar el libro Pedro Páramo del autor Juan Rulfo, género novela, subgénero ficción literaria, año de publicación 1955. Personajes principales. Comala. El pueblo de Comala es un personaje en sí mismo, conforma una voz colectiva expresada en murmullos de los habitantes fallecidos, que se encargan de narrar la historia del pueblo y de su cacique Pedro Páramo. Pedro Páramo, personaje central de una novela y que le da el título a la misma. Cacique del pueblo, representa la autoridad y el poder en Comala. Es temido por todos y está acostumbrado a obtener todo lo que quiere por medio de la violencia. Es dueño del rancho La Media Luna, heredado de su padre, Lucas Páramo. Tras la muerte de su hijo, Miguel, su personaje se endurece cada vez más hasta que acontece la muerte de Susana San Juan. Juan Preciado, hijo de Dolores Preciado, primera mujer de Pedro Páramo. Llega a Comala para cumplir la última voluntad de su madre y que le pide regresar a su pueblo natal para buscar a su padre y exigirle lo que es suyo. Aunque descubre que su padre lleva años muerto, este personaje ejerce de puente entre el mundo de los muertos y el mundo de los vivos. Susana San Juan, amiga de la infancia de Pedro Páramo y amor platónico de este. Se va de Comala con su padre cuando es muy joven y regresa 30 años después con un trastorno mental causado por la muerte de Florencio, su primer esposo. Para Pedro, Susana es la belleza personificada. Personajes secundarios. Miguel Páramo, hijo único de Pedro, el cual lo acepta en su casa tras la muerte de su madre. También es autoritario y ambicioso como su padre. Muere violentamente, lo que ocasiona una gran pena en su padre. Padre Rentería, sacerdote del pueblo, representa la corrupción de la iglesia, absuelve a Pedro Páramo de todos sus crímenes. Dolores Preciado, primera esposa de Pedro Páramo y madre de Juan Preciado, abandona Comala con su hermana y vive su propia vida. En su lecho de muerte le pide a su hijo que regrese a Comala para buscar a su padre y cobrarle el olvido en el que los tuvo. Abundío Martínez, hijo de Pedro Páramo, es la primera persona de Comala que conoce a Juan Preciado. Se encarga de informarle de que su padre, Pedro, ha fuerte y lo envía a casa de Ubiges. Di ella. Abundío fue quien, borracho por la muerte de su compañera refugio, fue al rancho de Pedro Páramo para pedirle dinero para el entierro de esta, y una vez ahí lo apuñala por la espalda. Al final de la década de los 60, la narrativa hispanoamericana alcanzó un prestigio mundial. Juan Rulfo destacó inmediatamente tras gestar largamente Pedro Páramo, una novela revolucionaria plagada de realismo mágico que arrastra al lector del desconcierto a la sugestión. Primera parte. Aquí predomina la historia del encuentro de Juan Preciado con los muertos al llegar a Comala. Estos muertos le ayudan a reconstruir la historia de su madre y de su pueblo natal. Juan llega a Comala para buscar a su padre, Pedro Páramo, para cumplir la última voluntad de Dolores Preciado, su madre y la primera esposa de Pedro. Se trató de un matrimonio de convivencia para cubrir las deudas de don Lucas Páramo con la familia Preciado. Al llegar a Comala, Juan se encuentra con los murmullos de los muertos, que le guían para conocer la historia de sus padres. Descubre así que Pedro Páramo heredó el rancho La Media Luna. También conoce a Abundio Martínez, otro hijo de Pedro Páramo, y que ayuda a Juan a llegar a la casa de Eduviges. Al llegar a la casa, Eduviges le dice a Juan que lo estaba esperando porque Dolores le avisó de que iría a verla. Con el tiempo, Juan se percata de que tanto Abundio como Eduviges estaban muertos y está escuchando las voces de aquellos que se han ido.
Eduviges cuenta a Juan cómo fue la vida de su madre con Pedro Páramo, así como la noche en la que murió Miguel Páramo y el entierro de este. Miguel era odiado por el padre Rentería, sacerdote del pueblo, por haber matado a su hermano y violado a su sobrina, Ana. Por la noche, el sueño de Juan es interrumpido por una mujer, Damiana Cisneros, que también charla con él. Recorren juntos el pueblo hasta que desaparece como un murmullo más. Juan eventualmente llega al espacio que habita Dorotea la Urraca, y se da a entender que Juan narra la historia a esta mujer, ya desde su tumba diciendo: sí, Dorotea, me mataron los murmullos. Segunda parte. Aquí predomina la historia del cacique del pueblo, Pedro Páramo, y su idilio con Susana San Juan hasta la muerte de esta, que causa el derrumbe de este hombre. Aquí continúa la historia de Pedro Páramo. Todo comienza cuando Susana San Juan, su amiga de la infancia y amor platónico, regresa a Comala con su padre, después de 30 años de ausencia. Regresa porque ha quedado viuda de su primer matrimonio, ya que su esposo, Florencio, ha muerto. Esto le ha causado un trastorno mental severo. Para acercarse a ella, Pedro manda matar al padre de Susana, Bartolomé San Juan. Mientras tanto, comienza la revolución. Al pasar por Comala, los villistas llegan al rancho de Pedro Páramo para pedirle dinero para financiar el movimiento, y Pedro le pide a Fulgor Sedano, un empleado que trabajaba en el rancho, desde que era propiedad del padre de Pedro, que se una a ellos. También surge la Guerra Cisnera, de la que el padre Rentería forma parte, en la que matan a Fulgor en su lugar. Pedro Páramo envía otro empleado. Mientras tanto, Susana empeora debido a su trastorno, que ha derivado en una enfermedad física. La muerte de su esposo la ha sumido en tal tristeza que muere prácticamente de pena, y nadie del pueblo asiste a su entierro. De hecho, Comala se llenó de fiesta por los peregrinos que llegaron de otros lados al escuchar el prolongado repique de las campanas. El rancho La Medialuna queda abandonado y silencioso, donde se camina descalzo y se habla en voz baja. Susana es enterrada y pocos se enteran, ya que había el golgorío era demasiado inmenso. Pedro Páramo, hundido en la pena, se encerró aún más en sí mismo, y encerrado en su cuarto, juró vengarse de Comala. Sin embargo, es apuñalado por Abundio Martínez, su hijo, cuando éste le pide a Pedro dinero para el entierro de su mujer, Refugio. Borracho por la muerte de su esposa, Abundio apuñaló a su padre por la espalda sin pensarlo 2 veces, y así como Pedro Páramo se desmoronó contra la tierra como si fuera un montón de piedras. Opinión. Es una novela difícil, aun considerándose novela corta. Su ritmo es lento y sobrecargado, y puede confundir al lector con mucha facilidad, ya que narra en primera y tercera persona. Está plagado de un realismo mágico sutil y da continuos saltos en el tiempo. Si bien el valor de Pedro Páramo recae en su estructura y estilo, su forma de narrar y la pasividad de sus personajes, que se transforman en su mayoría en meros oyentes como el lector.